Muy bien, continuamos entonces con el relato sobre Perón, una biografía, segunda parte, de Joseph Page, y en esta oportunidad nos vamos a referir al episodio 3, al cual lo titulé como La Revolución Libertadora, los fusilamientos, el cuerpo de Evita y el exilio. Todos estos sucesos ocurrieron entre los años 1955 y 1958. La caída de Perón no significó el final del conflicto político argentino. En muchos sentidos, apenas marcó el comienzo de una nueva etapa. Los hombres que habían derrocado al presidente estaban unidos por un objetivo común: terminar con el peronismo, erradicar el peronismo. Pero más allá de eso, existían profundas diferencias entre ellos acerca de cómo debía organizarse el país. El general Eduardo Lonardi asumió la presidencia con una idea relativamente conciliadora. Su famosa consigna era: ni vencedores ni vencidos. La frase buscaba transmitir la idea de una reconciliación nacional. Lonardi entendía que millones de argentinos seguían siendo peronistas y consideraba imposible reconstruir el país sobre la base de una persecución masiva. Sin embargo, dentro de la propia Revolución Libertadora existían sectores mucho más duros. Para ellos no bastaba con haber expulsado a Perón del poder. Era necesario destruir completamente su legado político. La disputa se resolvió rápidamente. Apenas 2 meses después del golpe, Lonardi fue desplazado y el nuevo hombre fuerte sería el general Pedro Eugenio Aramburu. Junto a él emergió también la figura del almirante Isaac Rojas, uno de los principales referentes del sector más intransigente de la revolución. Con Aramburu comenzó una política completamente diferente. La llamada Revolución Libertadora dejó de presentarse como un gobierno transitorio y pasó a convertirse en un proyecto destinado a erradicar al peronismo de la vida pública. La magnitud de aquella persecución resultó extraordinaria. Se prohibieron los símbolos peronistas, se prohibieron las marchas partidarias, se prohibieron los retratos de Perón y de Eva Perón. Incluso se prohibió mencionar sus nombres en actos públicos o publicaciones oficiales. Los diarios debían referirse al expresidente mediante expresiones como el tirano prófugo. La palabra peronismo comenzó prácticamente a desaparecer del lenguaje político permitido en la Argentina. El objetivo era ambicioso. No se trataba solamente de derrotar un movimiento, sino que se intentaba borrar su memoria. Pero la realidad resultó, como siempre sucede, mucho más compleja. Millones de trabajadores seguían identificándose con Perón. Los sindicatos continuaban siendo una fuerza importante. Y la prohibición terminó contribuyendo a transformar al peronismo en una identidad todavía más fuerte. Mientras tanto, el nuevo gobierno impulsaba investigaciones judiciales contra funcionarios, dirigentes sindicales y antiguos colaboradores del régimen depuesto. Numerosos peronistas fueron encarcelados, otros perdieron sus empleos, muchos comenzaron a actuar en la clandestinidad. En ese contexto ocurrió uno de los episodios más extraños y oscuros de la historia argentina. Nos referimos a la desaparición del cuerpo de Eva Perón. Desde su muerte en 1952, el cadáver embalsamado de Evita se había convertido en un poderoso símbolo político. Para los sectores antiperonistas representaba un problema. Mientras existiera,
podía transformarse en un lugar de peregrinación y fortalecer el culto popular alrededor de su figura. Las nuevas autoridades decidieron actuar. El cuerpo fue retirado secretamente de la CGT. A partir de entonces comenzó una larga y confusa operación clandestina. El cadáver fue trasladado de un sitio a otro. Permaneció oculto durante años. En este proceso participaron militares, servicios de inteligencia y funcionarios que intentaban mantener el secreto. Uno de los nombres más vinculados a aquella operación fue el del coronel Carlos Eugenio Mori Koenig. Con el paso del tiempo surgirían numerosas historias, algunas comprobadas y otras difíciles de verificar. La más conocida habla de un oficial que mantenía el cuerpo oculto en su vivienda particular. Según distintos testimonios, vivía obsesionado con la posibilidad de que grupos peronistas intentaran recuperarlo. Por esa razón, dormía armado. Vivía bajo una tensión permanente. Una noche creyó escuchar intrusos dentro de su casa y disparó. Con ese disparo terminó matando accidentalmente a su propia esposa que se encontraba embarazada. Más allá de cuánto haya de mito y cuánto de realidad en alguno de estos relatos, lo cierto es que el cuerpo de Eva Perón terminó convirtiéndose en una obsesión para quienes intentaban ocultarlo. Finalmente fue trasladado secretamente a Europa. Allí fue enterrado bajo una identidad falsa en un cementerio italiano. Durante años, muy pocas personas conocieron su verdadero paradero. Mientras tanto, Perón iniciaba una vida completamente nueva. Desde la cañonera paraguaya Paraguay, partió hacia Asunción. Era el comienzo de un exilio que se extendería durante casi 18 años. Pocas figuras políticas del siglo XX lograron conservar tanta influencia durante un periodo tan prolongado lejos de su país. Pero Perón todavía no sabía cuánto tiempo duraría aquella ausencia. Al principio creyó que el exilio sería breve. Pensaba que la revolución libertadora encontraría enormes dificultades para consolidarse. Y en cierto modo no estaba equivocado. Porque aunque había perdido el gobierno, el peronismo seguía vivo. En 1956, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Un grupo de militares, encabezados por el general Juan José Valle, intentó sublevarse contra el gobierno de Aramburu. El objetivo era restaurar el orden constitucional y poner fin a la proscripción política. La rebelión fracasó rápidamente, pero la respuesta oficial fue mucho más allá de una simple represión. Aramburu decidió aplicar una política ejemplificadora y con ella Valle fue fusilado. También fueron ejecutados varios militares y civiles vinculados al levantamiento. Algunos de ellos ni siquiera habían participado directamente en la conspiración. Las ejecuciones conmocionaron al país. Entre los episodios más recordados se encuentran los fusilamientos clandestinos de José León Suárez, que años más tarde serían investigados por el periodista Rodolfo Walsh en su célebre libro Operación Masacre. Aquellos hechos dejaron una huella profunda. Para muchos peronistas demostraban que la revolución libertadora estaba dispuesta a utilizar métodos cada vez más extremos. Para otros, constituían una advertencia necesaria
frente a quienes intentaban desestabilizar al gobierno. La discusión continuaría durante décadas. Mientras tanto, Perón seguía desplazándose por América Latina. Su presencia generaba incomodidad allí donde llegaba, allí donde iba. Ningún gobierno quería enfrentarse directamente con él, pero tampoco deseaba convertirse en el centro de conflictos diplomáticos con la Argentina. Durante su permanencia en Panamá, apareció una figura que terminaría teniendo un papel decisivo en la historia futura del movimiento. Era una joven bailarina llamada María Estela Martínez, a la que todos conocían simplemente como Isabel. La relación se volvió cada vez más cercana. Con el tiempo, se transformaría en la compañera inseparable del líder exiliado, y muchos años después llegaría incluso a ocupar la presidencia de la nación. Pero en aquel momento, nadie podía imaginar semejante desenlace. La situación de Perón seguía siendo inestable. La presión diplomática argentina lo obligó a abandonar distintos países. Pasó por Panamá, pasó por Nicaragua, volvió brevemente a Panamá y finalmente se instaló en Venezuela. Sin embargo, tampoco allí encontraría tranquilidad. En enero de 1958 ocurrió un acontecimiento inesperado. El régimen del general Marcos Pérez Jiménez, que había protegido a Perón durante su estadía venezolana, fue derrocado. Las calles de Caracas se llenaron de manifestantes. La situación se volvió caótica. Muchos identificaban al líder argentino con el gobierno caído. Durante varios días existió un riesgo real para su seguridad. Perón debió refugiarse en la Embajada de República Dominicana, mientras grupos hostiles recorrían la ciudad buscándolo. Finalmente, consiguió abandonar Venezuela y su siguiente destino fue Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Allí encontró protección bajo el gobierno de Rafael Trujillo, pero más importante que sus desplazamientos era otra realidad. A pesar de la distancia, Perón seguía siendo una figura central en la política argentina. Su influencia permanecía intacta y todos los dirigentes importantes lo sabían. La Revolución Libertadora prometía elecciones, pero existía una condición fundamental. Perón no podía participar y el peronismo continuaba proscripto. El problema era evidente: ¿cómo construir una democracia estable excluyendo a millones de votantes? Esa pregunta comenzó a dominar la política argentina. Mientras tanto, dentro de la Unión Cívica Radical crecían diferencias profundas acerca de cómo resolverla. Algunos dirigentes consideraban indispensable buscar algún entendimiento con el electorado peronista. Otros rechazaban completamente esa posibilidad. La disputa terminó provocando una ruptura histórica. Por un lado, surgió la Unión Cívica Radical Intransigente, encabezada por Arturo Frondizi. Por el otro, quedó la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín. La división modificó por completo el escenario político argentino y abrió el camino hacia uno de los acuerdos más discutidos de la historia argentina. Porque desde el exilio, Perón observaba atentamente cada movimiento. Sabía que no podía presentarse a elecciones, pero también sabía algo más importante. Millones de argentinos seguían esperando una señal suya, y quien consiguiera esos votos
tendría enormes posibilidades de convertirse en el próximo presidente. La partida que definiría el futuro político de la Argentina estaba a punto de comenzar.